Y para discutir este tema está con nosotros en breve desde Venezuela y vía telefónica Héctor Faúndez, analista político. Tenemos aquí en nuestros estudios a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de Cato, y Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Juan Carlos, quisiera comenzar contigo este viaje de Kerry. ¿Qué significa para la región sin necesariamente explorar o analizar que estuvo en dos países socios de Estados Unidos, en Perú y Colombia, sino el discurso en sí? Es un viaje de rutina. O sea, claramente las prioridades de Estados Unidos están en otras partes del mundo. De vez en cuando el secretario de Estado debe pegar una visita a América Latina y por supuesto que aquellos países que tienen una relación cordial con Estados Unidos, que son varios, tampoco son bastantes, pero por supuesto que Colombia es uno de ellos. Perú también es un país donde existen intereses cada vez más apremiantes, especialmente en materia de seguridad y narcotráfico. Entonces es de esperarse que el secretario de Estado visite estos países. En el caso de Colombia está el proceso de paz, se viene el punto más neurálgico de las negociaciones, que es qué hacer con los delitos que cometieron los líderes de las FARC y si puede haber algún tipo de amnistía, teniendo en cuenta que algunos de estos delitos tienen que ver con narcotráfico y que Estados Unidos para eso es una línea roja y que probablemente Colombia busque la cooperación de Estados Unidos para tratar de reclasificar estos delitos como delitos relacionados a actividad política. En fin, no es poca cosa, pero tampoco son una visita que va a marcar un parteaguas en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Antonio, ¿consideras que esta es una previa a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá 2015, en lo cual se ha hablado del tema de Cuba, del tema de Venezuela, el convite a Raúl Castro, en fin? ¿Está preparando Estados Unidos a la región y a estos temas difíciles, como escuchábamos en el reportaje, a los derechos humanos, al estatus de la democracia? Realmente el secretario Kerry, Patricia, lo que hace es marcar una línea para la reunión, a celebrar los 20 años de la cumbre que se celebra el próximo año en Panamá. Y establece a la democracia como un valor, más que como una formalidad. Y da una serie de características que entiende el secretario y Estados Unidos, que la democracia debe encarar derechos humanos, poderes independientes, y lo hace en una línea muy clara. Nombra la palabra democracia o democrático 30 veces en su discurso. Entonces es un mensaje muy directo para la región de cómo la región ha entendido la democracia como algo formal de elecciones que te legitima el origen, más no en la acción. Y Kerry lo que hace básicamente es hacer énfasis en que la democracia es una acción constante día a día, que hay que saber hacerla para poder garantizar el régimen democrático. Una de las cosas, Juan Carlos, por lo menos muchos de los que cubrimos el tema de la América Latina, que no escuchamos en el discurso fue mencionar directamente el caso de Venezuela, que tanto preocupa en los foros internacionales. Bueno, esta semana el Congreso de Estados Unidos aprobó unas sanciones no se sabe todavía exactamente con la cantidad, pero un número importante de individuos involucrados en el régimen de Nicolás Maduro. Sanciones que son dirigidas, no son sanciones a la economía venezolana, no son sanciones que son equiparables, por ejemplo, al embargo o la ley Helms-Burton, que pone sanciones a la economía de Cuba como un todo, sino a individuos particulares congelándoles cuentas, quitándoles la visa para visitar a Estados Unidos y demás. Esto ha generado reacciones en Washington esta semana. Mucha gente clama de que esto va a deteriorar la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Pero bueno, esa gente que no ha visto las noticias en los últimos 10 años, yo creo, porque ya las relaciones no pueden llegar a un punto más muerto de las que existe actualmente. Y lo que hacen estas sanciones es castigar a estos individuos porque, a pesar de toda la retórica bolivariana, socialista, antiimperialista, estos tipos pasan metidos en Estados Unidos en apartamentos en Miami, tienen propiedades, tienen cuentas de banco, y bueno, entonces hay que meterles sanciones donde les duele, y por eso creo yo que es muy oportuno estas sanciones, y ojalá que se extiendan también a otros individuos y otras clases en los círculos gobernantes de Venezuela, que también han lucrado montones de la corrupción oficial
y que tienen amplios intereses aquí en el país. Vamos a ir a Héctor Faúndez, que está justamente desde Caracas. Un placer tenerlo. ¿Nos puede decir cuál es su visión a estas recientes sanciones? Ya hemos visto inclusive la reacción del presidente Nicolás Maduro. Buenos días, Patricia. Un cordial saludo para usted y su audiencia. La reacción me parece desproporcionada y absurda porque no se trata de ningún tipo de sanciones en contra del Estado venezolano. Se trata de sanciones en contra de personas, en contra de funcionarios que han participado en actos de tortura y en actos de represión política. Se trata de congelar las cuentas y de cancelar la visa de esos funcionarios, de esas personas, y no de aplicar sanciones al Estado venezolano. Entonces creo que eso tiene también un aspecto negativo para la promoción y la protección de los derechos humanos, entre otras cosas porque si esos funcionarios tuvieran visas y pudieran viajar a Estados Unidos, podría iniciarse procesos judiciales en su contra, particularmente en los tribunales federales de los Estados Unidos, del mismo modo como se hizo en su oportunidad con el prefecto de policía de Paraguay, el señor Peña Irala, entonces que fue condenado a pagar una suma considerable de indemnizaciones por los actos de tortura en los cuales había estado involucrado. Eso lamentablemente no se podría hacer en estos casos. Antonio, ¿crees que en estos momentos para Estados Unidos, en cuanto a política del hemisferio, escuchábamos a Juan Carlos que no es la preocupación principal de Estados Unidos en el momento, es más bien el Medio Oriente y otras áreas? ¿Es Venezuela la preocupación principal en la región y por qué? Venezuela se convierte, Patricia, para Estados Unidos un país donde las libertades no se cumplen. ¿Okay? La protesta de marzo de este año hasta junio causaron una erosión del poder político, de la cara política de Maduro, donde mostró realmente su rostro represivo hacia la oposición. Y eso realmente en la región no se había visto desde hace muchos años. La región había pasado ya ese tipo de relación de gobierno, de ser un gobierno represivo. Juan Carlos, ¿crees tú que esto afecta más las relaciones, por decir, de Estados Unidos, como tú decías, ya están bastante tensas, entre Estados Unidos y Venezuela, o de alguna manera va a tener repercusiones en la región? ¿Van a cerrar filas los vecinos de la región a favor de Venezuela debido a las sanciones? Bueno, depende de cómo se venden estas sanciones. Estas sanciones simplemente es decirle a estos individuos, ustedes no pueden hacer negocios o no pueden visitar Estados Unidos. Si ustedes odian tanto a Estados Unidos como lo dicen, bueno, no vengan, no tengan plata aquí, no tengan propiedades. Entonces yo creo que el gobierno de Estados Unidos debería vender eso así. Ahora bien, se viene un punto crítico y es que la economía venezolana se está deteriorando a pasos agigantados. Y el próximo año podría muy bien entonces haber un nuevo estallido social debido a lo que muy probablemente sea una hiperinflación desaforada y unas condiciones de vida en marcado deterioro. Esto va a generar una reacción del régimen y habrá que ver entonces cómo reaccionan los países latinoamericanos, porque efectivamente esta vez tomaron nota de que ya Maduro está recurriendo a medidas más agresivas para reprimir a la oposición y a los movimientos sociales, y hay que ver entonces el próximo año qué podría ocurrir. El próximo año, Héctor Faúndez, ¿considera que realmente va a ser esta cumbre de las Américas en Panamá, cumbre del hemisferio, que incluya a todos, ¿no? A Estados Unidos y a Canadá también? ¿Se va a tratar este tipo de temas? ¿Se van a atrever a tratar este tipo de temas? No creo que vaya a ser objeto de consideración, por lo menos no va a estar en la agenda, en mi opinión, el problema de Venezuela. Otra cosa es que vaya a haber reuniones bilaterales entre algunos jefes de Estado o cancilleres, entonces que vayan a considerar qué es lo que está pasando en Venezuela, que ciertamente no es solo el problema económico, sino que es también el problema político. Es la represión política, es el control que se tiene sobre el Poder Judicial, es el uso que se hace del Poder Judicial para reprimir no solamente a la disidencia política, sino que también a estudiantes que solamente buscan defender su futuro.
son las acusaciones infundadas y absurdas dirigidas en contra de Leopoldo López en torno a un discurso supuestamente subliminal a través del cual estaría llamando a un golpe de Estado, o son las acusaciones igualmente absurdas en contra de María Corina Machado, que primero se le acusa de un atentado, de un supuesto magnicidio, y luego, entonces como eso no se sostiene por ninguna parte, entonces ahora se le acusa de conspiración. Ese tipo de cosas yo creo que tendrán que estar presentes en los contactos bilaterales entre los distintos representantes de los estados americanos en la reunión de Panamá. 30 segundos, Antonio, se nos termina el tiempo. Las declaraciones de Maduro en cuanto a que Estados Unidos aplica sanciones para que se libere, para ejercer presión y se libere a Leopoldo López. La posición de Maduro es una vía de escape ante la crisis que se le viene en el 2015 económico. Es una manera de justificar, buscando un poco el esquema cubano sobre el bloqueo de la isla con las medidas económicas y justificar a través de esas sanciones la situación que va a atravesar Venezuela en el 15, que ya es precaria en este momento, en el 2014. 2015 va a ser mucho peor. Bueno, y regresamos en unos momentos. Le queremos agradecer a Antonio de la Cruz, a Juan Carlos Hidalgo y a Héctor Faúndez por su participación en foro. En breve, José Miguel Vivanco.